Pablo a Tito, capítulo 2, ahora ya brincamos ahora sí para el capítulo 2 y vamos a estar en esta ocasión con los versículos del 1 al 5. Entonces, si por favor me puede acompañar con su Biblia a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñenme poniéndose de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta escritura. Señor, nuestro Dios es un Dios de verdad, un Dios que es luz y que en medio de la oscuridad y las tinieblas nos enseña las cosas como tienen que ser, las cosas claras. Ayúdenos, Señor, que aunque este pasaje en algunos puntos pueda estar muy lejos de la realidad que experimentamos, por favor, Señor, denos la claridad, denos el entendimiento y denos esa capacidad, Señor, de poder encaminarnos a lo que dice su palabra, Señor. Por favor, bendiga esta predicación, haciendo nuestros corazones sensibles y humildes para que la buena semilla caiga en nosotros, Señor. Y para que la iglesia no solamente cumpla el propósito de ser una iglesia que le glorifica, pero que también sea una iglesia que a través de sus buenas obras, otros fuera de la iglesia puedan verlas y glorificarle a usted, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que seamos luz y que seamos sal de la tierra, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Aquí con esta porción del capítulo 2, estamos iniciando una nueva sección dentro de la carta, pero es una sección que mantiene una relación muy estrecha con lo que se ha dicho anteriormente. Ya vimos en el capítulo 1 que dentro de la iglesia o en esta isla de Creta habían problemas graves por causa de los falsos maestros. Es que ellos habían entrado dentro de la iglesia o habían surgido de la misma iglesia y habían provocado mucho desorden. En el capítulo 1 leímos que ellos habían puesto de cabeza, habían trastornado a familias enteras, dice. Y de manera que estos falsos maestros habían afectado no solamente a la iglesia, a las personas dentro, pero también la imagen de la iglesia ante el mundo. Y estaba afectando cómo se percibía el cristianismo, cómo veía la gente los cristianos. ¿Qué hizo Pablo para poder combatir con ese problema? Bueno, su estrategia fue contrarrestar esa influencia. Ya vimos en el capítulo 1 cómo Pablo le manda a Tito que se tienen que levantar, se tienen que designar ancianos, pastores, líderes calificados. En el capítulo 1 vimos cuáles deben de ser las cualidades del pastor, cuáles deben de ser las aptitudes y todo esto con el fin de que el pastor pueda enseñar para proteger también a la iglesia. Ahora nosotros llegamos al capítulo 2 y Pablo continúa dándole instrucciones a Tito de los resultados que se deben de esperar en la vida de las personas cuando son expuestas al evangelio. Cuando la palabra de Dios impacta en nuestra vida, tiene que suceder ciertos cambios en nuestro carácter principalmente, pero también en nuestra conducta. Y estas indicaciones comienzan con un contraste entre la influencia que tienen los falsos maestros y la influencia que debe tener la palabra de Dios. Mire capítulo 2, versículo 1, ahí nos dice al comienzo:
pero tú, y ahí está subrayado, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este versículo es como una bisagra, hermanos, porque nos conecta el capítulo 1 con el capítulo 2. Por un lado, Pablo le exhorta a Tito que no imite el ejemplo de los falsos maestros, pero por el otro lado le dice, tienes que hablar la sana doctrina y esto es lo que tienes que esperar en la vida de las personas. Aquí cabe resaltar este énfasis, hermanos, ¿cómo inicia? Pero tú, o sea, los falsos maestros pueden estar enseñando para sacarle dinero a la gente, pero tú no, Tito. Los falsos maestros pueden estar poniendo de cabeza a las familias, pero tú no lo puedes estar haciendo. Los falsos maestros enseñan lo que no conviene, pero tú no. Hay un contraste ahí enfático. Y Pablo extiende o hace esta indicación para Tito, pero se extiende para todos nosotros, para cualquier persona que en la iglesia pueda tener influencia o autoridad. Y si seguimos mirando, el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí es interesante, hermanos, que Pablo no usa la palabra enseña como podríamos esperarlo en este contexto, pero él usa la palabra más general, el verbo más general, habla. Y es que se esperaba que Tito no solamente a través de la predicación o no solamente a través de una escuela dominical pudiera hablar lo que está conforme con la sana doctrina, pero que incluso en el cafecito, en la plática, en una comida, en una salida, en una visita en la casa, él hablar la sana doctrina. Es decir, tanto de manera formal como de manera informal, estar hablando la sana doctrina. Y hermanos, qué provechoso sería si nuestras conversaciones informales fueran sazonadas acorde a la sana doctrina. En Efesios 4:29 se nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que hablar para edificar, para dar gracia. Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y quizá a algunos de nosotros se nos está viniendo a la mente que estoy pidiendo que en todas nuestras conversaciones solamente hablemos versículos. Y tal vez usted no se sepa muchos, ¿verdad? Y diga, pues mejor me quedo mudo. Pero no es de eso de lo que se trata, hermanos. No se trata de que solamente hablemos versículos, no es lo que quiero decir. Me refiero a que cualquier tema que hablemos, apropiado por supuesto, tenga una óptica de la sana doctrina. Voy a poner un ejemplo. Si comenzamos a hablar de la salud, un tema ya más recurrente entre más avanzan los años, ¿verdad? Pero si empezamos a hablar de la salud, podemos orientar esa conversación al cuidado entre nosotros, el amor cristiano. Podemos encaminarlo también a buscar una mejoría en nuestra salud para un mejor desempeño en la obra de Dios. Podemos encaminar el tema hacia la confianza en Dios. Ok, yo no sé qué problema tengo que hacerme muchos estudios y comenzamos a preocuparnos, podemos dirigir ese tema, ponlo en las manos del Señor. ¿Y nota usted? Podemos hablar de temas comunes, pero encaminados a lo que dice la palabra. Y esto es muy provechoso, hermanos, porque nos ayuda a entender que el lenguaje de la fe no se limita a nuestra reunión del domingo de 10 a 12:30. El lenguaje de la fe abarca toda nuestra vida. Podemos hablar de salud, podemos hablar de deportes, podemos hablar de política, podemos hablar y darnos cuenta que la palabra de Dios abarca todos esos temas que nos preocupan o que nos son importantes. Pero hermanos, también es importante resaltar el hecho de que Pablo describe la doctrina como sana. Dice sana doctrina. Esa es la misma palabra que significa saludable. Y ahorita son tiempos de mucha enfermedad, ¿no? Así que lo saludable se ha convertido en un tema muy importante.
Y si lo saludable es importante para la gente del mundo, hermanos, ¿cuánto más debe de ser importante para usted y para mí lo que es saludable para nuestra alma? Si el mundo se preocupa mucho por verse más joven, por vivir más años, y piensa en, bueno, vamos a comer saludable, vamos a vivir saludable para ir en esa dirección, ¿cuánto más nosotros tenemos que ir a la palabra saludable, a la sana doctrina, para nutrirnos y fortalecernos? Pablo quería que cada iglesia fuera saludable espiritualmente, y por ello fue que le dio la encomienda a Tito y por extensión a todos nosotros de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora los versículos del 2 al 10 empiezan a hablar de los efectos esperados de la sana doctrina. Y estos efectos no solamente ayudan a la iglesia, pero también impactan afuera de la iglesia. Vamos a hablar acerca de las personas adultos mayores. Después, hermano Jonathan va a hablar acerca de los jóvenes. Luego se va a hablar acerca de los trabajadores y cómo Dios tiene algo que decir en cada uno de estos grupos para bendición de la iglesia, pero también para el impacto afuera. Yo me voy a concentrar entonces en los versículos 2 al 5, donde se describe el tipo de conducta que se espera de un adulto mayor que es cristiano, ya sea varón o sea mujer. Y aquí quiero detenerme un momento, primero para tomar agua y ahorita para decir algo. Hace años, tal vez usted se acuerde, se hablaba de que Satanás estaba robando la juventud. Satanás estaba robando la juventud, en el sentido de que muchos jóvenes estaban cayendo en las drogas, estaban cayendo en la depresión, estaban cayendo en ciertas modas peligrosas donde se cortaban, se lastimaban, se aislaban, donde caían también en temas de adicción a los videojuegos, a la inmoralidad sexual y muchas tentaciones que se presentaban para los jóvenes. Y debido a ello, pues empezaron a escribir muchos libros para ayudar a los papás y para ayudar a los jóvenes. Tal vez usted recuerde ese tiempo. Pero ahora, hermanos, mientras estaba estudiando este pasaje, me di cuenta de otro blanco muy sutil al cual Satanás ha estado atacando mucho, y son los adultos mayores. Y quiero decir, hermanos, de forma clara, Satanás no solamente ha estado robando a la juventud, pero ha estado robando la sabiduría a la iglesia. Satanás ha estado robando la sabiduría a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha estado hundiendo a nuestros adultos mayores en el ensimismamiento, la depresión, las quejas, la avaricia, los juegos de azar, la inmoralidad sexual. Y para empeorar el escenario, pues las generaciones jóvenes se sienten completamente desconectados de los adultos mayores, porque en los últimos 30 años han ocurrido tantos cambios en el mundo que el hecho de que tu abuelita te dé un consejo a ti de 30, de 40 años parece casi obsoleto. Porque dices, ella vivió en otro tiempo, yo estoy en otro tiempo, son cosas muy diferentes. Y Satanás nos ha estado robando de esta manera la experiencia y la sabiduría que pueden poseer las personas mayores. Esa sabiduría y esa experiencia que nos pudiera ayudar a detectar el peligro desde mucho más lejos y que nos pudiera animar a decir, puedes confiar en el Señor. Llevo 30 años haciéndolo, llevo 40 años haciéndolo, llevo 50 años haciéndolo en medio de muchas cosas y Dios no me ha fallado. Satanás nos está robando eso. Recordemos, hermanos, el hijo de Salomón, Roboam. Él fue y pidió consejo, ¿verdad? Pidió consejo a los ancianos, amigos de su padre, y luego pidió consejo a sus amigos jóvenes. ¿A quién le hizo caso? A los amigos jóvenes. ¿Y qué pasó después de eso? Se dividió el reino. No escuchó la sabiduría, la experiencia de los hombres mayores, de los adultos mayores que viven en piedad. Así que Pablo nos va a dar estas instrucciones
para que también la iglesia, en este caso en el tiempo de Creta, fuera fortalecida al tener la sabiduría de estos hombres y mujeres mayores, para poder encaminar y ser fortalecido. Y es muy bonito y muy importante. Así que lo primero que quiero hablar es acerca de los ancianos que modelan el Evangelio. Noten el versículo 2, Tito 2:2 nos dice que los ancianos, y aquí vienen las características, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ya lo he dicho implícitamente, pero quiero hacer esta distinción. Los ancianos aquí no son los mismos ancianos que en Tito 1:5. En esta parte son adultos mayores, en Tito 1:5 son líderes de la iglesia. Son dos grupos diferentes. Pero la distinción más importante es la que existe entre los ancianos de aquel tiempo, el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, y en nuestro tiempo. De acuerdo a algunos comentarios que consulté acerca del trasfondo cultural, los ancianos de aquel tiempo eran más jóvenes y tenían un estatus muy alto en la sociedad. Y digo, eran más jóvenes porque si uno lee libro de Números, capítulo 8, versículo 25, se va a dar cuenta que los sacerdotes empezaban a trabajar desde los 30 o 25 hasta los 50. Y ya en los 50 entraban en una etapa más reposada. Probablemente esa jubilación ya llegaba y se consideraba pues un hombre de suficiente madurez, ya un anciano. Ahorita un varón de 50 años está en su segunda juventud, ¿no? Apenas está entendiéndole a la vida, ¿no? Decimos. Bueno, en aquel tiempo alguien de 50 años ya era considerado un anciano. Pero el asunto más importante es el estatus que tenía el anciano. Ellos ocupaban posiciones de influencia y de autoridad tanto en la iglesia, en la sociedad, como también en la familia. Así que Pablo sabía que si podía ganar a los ancianos, imagínense cómo se iba a venir esa bendición sobre las personas debajo de ellos. Si podía capturar a los ancianos en el sentido de poder guiarlos correctamente en la palabra, esa bendición iba a caer sobre muchas personas más, para un bien del cristianismo, pero sobre todo para la gloria de Dios. Así que Pablo comienza a señalar lo que debe ser parte del carácter de los ancianos cristianos. Y observamos dos grupos de tres. El primer grupo de tres cualidades tiene que ver con las cualidades que la sociedad admiraba, y el segundo grupo tiene que ver con las virtudes centrales del cristianismo. Veamos las primeras virtudes que impactan a la sociedad. La primera de ellas nos dice que debe de ser sobrio. Un diccionario define esta palabra sobrio como moderado, no dado a algún extremo en el comportamiento, y tal vez especialmente en términos del alcohol. Una persona sobria es una persona que domina sus deseos, sus impulsos, no alguien que es dominado por los impulsos y los deseos. También ahí nos dice que debe de ser digno o serio, dice en la Reina Valera, ¿verdad? Y se refiere a una persona que por su carácter y por su conducta resulta ser honorable. Es alguien respetable. No significa que sea una persona que todo el tiempo esté solemne, así como que no se puede reír bajo ningún chiste, pero no, es una persona que toma las cosas con seriedad. Y por ello, toda la gente que está a su alrededor se siente segura. Porque cuando hay que hacer alguna decisión importante, cuando hay que decir algo importante, saben que cuando esa persona hable o actúe, están en buenas manos. Es alguien confiable. La persona digna es aquella persona que hace promesas y las cumple. Y por eso sus palabras tienen peso. Les encanta cuando hablan porque saben que si se van a comprometer va a ser para algo bueno y lo van a cumplir. De tal manera que los jóvenes cuando veían a un anciano, ellos decían, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ese hombre. Me pregunto, ¿nuestra sociedad puede decir lo mismo de las personas mayores en nuestro tiempo? Difícilmente, ¿verdad? En tercer lugar, ahí nos habla que tiene que ser prudente. Se refiere a alguien juicioso, sensato. Es alguien que reacciona, sí, pero reacciona con cuidado,
pensando las cosas. En la práctica, tanto su conducta como su hablar son apropiados para la situación. Y estas tres virtudes, hermanos, sobrio, serio, prudente, se ponen una encima de la otra, van muy relacionadas. Usted no va a tener a una persona que sea digna sin que sea prudente. Es decir, van muy conectadas la una con la otra. Y en aquel tiempo, la sociedad admiraba a un anciano así. Admiraba. Y yo creo que en el tiempo presente también. Lo importante, hermanos, a notar aquí, es que nosotros tenemos una buena base para ser sobrios, serios y prudentes. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que dice Dios en su palabra. Es decir, hermanos, nosotros podemos ser serios con la vida, nosotros podemos ser serios con las conversaciones porque entendemos que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios es fiel. Entendemos que hay un infierno, que hay un cielo, entendemos que hay una salvación, entendemos que hay un Salvador que es el Señor Jesucristo. Y estas cosas, hermanos, nos ayudan a ser serios, nos ayudan a ver la vida con seriedad. Que si una persona muere, realmente es una cosa seria. Que si está sucediendo tal situación en nuestra familia, es una situación seria. Tenemos esa base, hermanos, y cuando vivimos conforme la palabra de Dios, eventualmente la gente afuera lo nota. Recuerda a los primeros cristianos en Hechos 2, 46 y 47, dice así de ellos: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, y mire esto, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, vivir en esa manera que hasta impacta a la sociedad. Pero también aquí menciona virtudes que reflejan un cristianismo auténtico. En el versículo 2 nos dice: los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, y luego las tres que siguen: sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Sanos en una, en otra y en otra. Y hay una conexión entre estas tres cosas, porque cuando nosotros estamos expuestos a la sana doctrina, el resultado esperado es ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Van conectadas las cosas. Dios usa como instrumento la sana doctrina para producir en nosotros una vida saludable en la fe. En otras partes también Pablo escribió, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 1:3, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, le dice Pablo a los tesalonicenses, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Note, ahí están las tres cosas juntas. Así que creo que cuando Pablo habla acerca de ser sanos en estas tres cosas, estaba hablando de que se ve que eres sano en la fe porque trabajas. Se ve que eres sano en el amor porque ayudas a otros. Se ve que eres perseverante, se ve que eres sano en la perseverancia porque tienes tu esperanza puesta en Dios. Hermanos, el apóstol Pablo no estaba pidiendo más de lo que debe de haber en todo cristiano. Todos tenemos que tener fe, amor y perseverancia. Y la iglesia, hermanos, necesita de varones cristianos maduros que tengan un testimonio sostenido de fe, amor y constancia. Eso es muy importante, hermanos. Es muy importante para el buen testimonio. No sé si le he contado, pero para darles un descansito aquí, ¿verdad? De tanta información. Pero en una ocasión estuve en Oaxaca, en un orfanato, para trabajar, para servir un poquito de tiempo. Y cuando estaba allá, conocí a algunas personas y me presentaron con una familia, la familia del pastor que estaba ayudando, trabajando ahí en este orfanato.
Y me preguntaron que si de dónde era, y les dije, de Baja California Sur. Y la esposa del pastor dijo, yo conozco allá. Sí, ok. Y bueno, ¿y de dónde más? De Cabo San Lucas. Le dije, conozco Cabo San Lucas. Ok, le dije, qué bien. Bueno, ¿y usted iba a una iglesia allá? Y me dijo, sí. Ok, eso fue hace como 40 años, yo creo 30 o 40 años. Ok. Bueno, quizá le llegó a tocar conocer a mi abuelo, le dije. Quizá le llegó a tocar conocer a mi abuelo. Y le dije, todavía vivía mi abuelo en aquel momento, le dije, se llama Don Julián. ¿Cómo no? Dijo, sí, lo conozco. Conozco al Señor, sí. ¿Sabes qué? Don Julián fue el que me dio hospedaje junto con tu tía y esto y lo otro. Y bueno, fue algo muy bonito, muy ameno, porque ya después de eso se sintió muy familiar todo el asunto. Y yo me ponía a pensar la influencia de que haciendo las cosas puedes impactar a un lugar muy lejano y puedes hacer cosas muy interesantes. Así que gracias a ese buen testimonio de mi abuelo se me abrieron puertas de mucha confianza allá. Y no sabemos a veces, hermanos, como familia, el impacto que podemos tener al vivir una vida agradable al Señor. Y a veces hasta el legado que podemos dejar para nuestros nietos, ¿verdad? Haciendo las cosas. Bueno, eso es en cuanto a los ancianos, pero miremos también, hay instrucciones para las ancianas y hermanos, este es oro molido. Ese es el segundo punto. Ancianas que modelan el evangelio. Y respecto a las mujeres de edad avanzada, se nos habla dos cosas también acerca de ellas: su porte y su enseñanza. Ahí en el capítulo 2, versículo 3 nos dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí subrayo esa palabra reverentes porque es bien importante, hermanos. Esa palabra se usaba para los que servían en el templo. Y si usted busca en el Antiguo Testamento, va a encontrar que las mujeres casi no tenían participación en el tabernáculo o en el templo. Si acaso ellas estaban en la puerta, quizá para ayudar con la administración de quienes entraban y quienes salían, una especie como de ujieres. Más allá de eso, no hacían otra cosa en el tabernáculo, en el templo. Sin embargo, aquí Pablo les reconoce como mujeres que están sirviendo a Dios, como mujeres que sirven para los propósitos de Dios. Pablo les da un lugar muy importante a la mujer cristiana de edad avanzada. Para Pablo, ellas eran una pieza clave para edificar a la iglesia y para la imagen pública ante el mundo. Por esta razón se dan una serie de cosas que deben de evitarse en las mujeres. Dice que no deben de ser calumniadoras ni esclavas del vino. Y esto es fuerte, hermanos, porque la palabra calumniador en el lenguaje original es diabolos. De tal manera que, y nos recuerda diabolos al diablo, ¿no? De tal manera que cuando una mujer empieza a difamar, a mentir, empieza a acusar a alguien, empieza a parecerse más a Satanás que a Dios. Y Pablo dice, no tiene que ser eso. Ahora, ¿por qué Pablo hizo esta instrucción tan clara, hermanos? Porque a diferencia de usted, varón, usted y yo nos ponemos a platicar, ¿y de qué hablamos? Del deporte, del trabajo, de política, qué sé yo, hablamos de cosas. Pero ¿sabe cuando las mujeres se ponen a platicar de qué hablan? De personas. ¿Cómo está tu vecina? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermana? Oh, sigue enferma. Oh, está pasando eso. Y sabe que debido a que entran en temas de personas y debido a que tienen ese interés o esa preocupación o esa empatía por las personas, son más dadas al peligro de entrar en conversaciones inadecuadas. Y Pablo dice, cuidado. Cuidado con entrar en un tema donde te veas hablando mal de otra persona, mintiendo acerca de otra persona o hablando de más algo que te dijeron a ti en confidencia. Cuidado.
Luego dice, no esclavas del vino. Y bueno, aquí no necesito extenderme porque es bastante claro, ¿no? Se les pide a las ancianas que sean sobrias, que no estén dominadas por deseos, ¿verdad? Pero lo importante es su enseñanza. Mire el versículo 3 al final y 4 y 5. Dice que deben de ser maestras del bien. ¿Cómo es una maestra del bien? Que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La dama que es calumniadora, que es esclava del vino, solo destruye su hogar. Pero la dama cristiana edifica la iglesia, edifica el hogar. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hoy más que nunca se necesitan mujeres maduras, cristianas, que puedan guiar correctamente a las más jóvenes. ¿Por qué, hermanos? Porque en el día de hoy hay mujeres atacando a otras mujeres, porque ellas no son completamente independientes o autónomas. El movimiento feminista, por ejemplo, que comenzó con esto de darle la oportunidad, la voz y el voto a la mujer, ha terminado en un extremo en donde si eres ama de casa, estás haciendo el trabajo más denigrante que existe. Si estás sujeta a tu esposo, estás sufriendo de esclavitud. Y a nuestra sociedad le parece que ser ama de casa es el trabajo con el menor valor que existe. Primeramente porque dicen, lo haces gratis, ¿no? No te pagan por eso. Y en segundo lugar, porque es muchísimo trabajo. Desde que abres tus ojos hasta que los cierras, ¿verdad? Las mamás y damas de aquí saben de qué se trata. Pero ¿saben qué? Yo creo que mis abuelas dirían que es el mejor trabajo que existe. Porque fue su mejor inversión. Mi abuela paterna, por ejemplo, que aún vive, se entregó de lleno a sus hijos. Ella vendía tamales y empanadas y pasteles de carne para poderle pagar a aquellos que quisieron estudiar la universidad de mis tíos, pagarles la universidad. ¿Y sabe qué? El día de hoy, todos esos tíos que sí trabajaron, que sí estudiaron, que sacaron carrera, ¿sabe quién les paga las medicinas de la abuela? ¿Sabe quién le paga la casa? ¿Sabe quién le paga todas las cosas? ¿Sabe quién, cuando ella se enferma, están allí a primera hora? ¿Saben quién los lleva al hospital, le cuida, la atiende y la tiene como una reina? Sus hijos, mis tíos, mi papá. Ahí están, todo el tiempo para ella. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si las mujeres feministas van a poder decir eso al final de sus vidas, porque no invirtieron el tiempo en sus hijos, porque no estuvieron allí. Y cuando ya sean grandes, tal vez van a cosechar mucho del trabajo que no hicieron. Y entonces podrán tener dinero, podrán tener quizá un estatus, pero nadie las va a visitar, nadie va a estar, van a estar probablemente en un asilo solas. Se necesita de la labor de mujeres cristianas con madurez para que ellas puedan enseñar a las más jóvenes, esto es lo que te conviene, edifica tu casa. Y Pablo enumera 7 cosas que voy a pasar muy rápido por ellas, donde la experiencia de una mujer mayor puede ayudar grandemente a las mujeres más jóvenes. La primera de ellas, amar al marido. ¿Sabe? Es que en aquellos tiempos las personas se casaban incluso sin conocerse. ¿Se imagina eso? Ahorita pasan 5 años y siente que no se conocen todavía, ¿no? Pero una mujer con más experiencia le podía enseñar a una más joven, mira, apenas vienes conociendo a tu esposo, pero esta es la manera en que le puedes agradar. Esta es la manera correcta y decirle, eso que están haciendo, eso que te está pidiendo no está bien. Entonces aquí la mujer más experimentada podría enseñarle a la más joven cómo amar a su marido. Y eso sería una gran bendición. También amar a los hijos. En el presente, nuestros hijos muchas veces pasan mucho tiempo lejos de la influencia de los padres, ¿no?
Recién nace el niño, 40 días y ya en una guardería. Y luego de ahí en un kinder. Y luego acá, y luego allá, y luego allá. Y luego se está buscando para que el hijo tenga un horario extendido para que los papás puedan seguir trabajando hasta altas horas. ¿Y qué se les está inculcando al niño? ¿De quién está recibiendo la influencia? ¿Quién está con ellos? Y yo entiendo, hermanos, que la situación económica y muchas cosas está muy difícil, pero tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que buscar que el Señor nos dé esa salida en esos momentos para que la influencia de los padres sea mayor que la influencia que reciben fuera, ¿no? Una mujer mayor podría ayudarle a una más joven a tener la mentalidad correcta hacia sus hijos y a saberlos tratar en las diferentes etapas de la vida. Ahorita están chiquitos, hablas bien bonito de ellos. Al rato van a estar así y te vas a estar quejando. Al rato van a estar así y vas a sentirte olvidada, ¿no? Entonces, una mamá experimentada pudiera ayudar, ¿no? Ser prudentes es otra de la manera que pudiera ayudar. Y nos habla de que una dama avanzada pudiera ayudarle a una más joven a no hablar reaccionando inmediatamente, sino pensando las cosas. Y es que, mamás, ¿a poco no es cierto que estás preparando la comida, estás haciendo una cosa, estás haciendo otra y de repente te exasperas? No, se te viene todo el mundo encima, te abruma todo lo que tienes y puedes hablar cosas que no están bien. Puedes regañar a los hijos de una forma que esté incorrecta. Una mamá más experimentada podría decirte, mira, toma esta válvula así, tómate un tiempecito, ora aparte, no descuides esto. Ayudarles a las mamás a ser prudentes, a ser castas, puras, la cuarta característica. Y es que, hermanos, cuando el varón se casa y cuando la mujer se casa, las tentaciones sexuales no se quitan, siguen allí. Las comparaciones no se quitan, siguen allí. Entonces una mujer puede estar comparando a su esposo con alguien con quien le hubiera gustado casarse. Puede estar comparando a su esposo con otro hombre. Y una mujer avanzada le puede decir, eso es una fantasía. No vayas en esa dirección. Tienes ya tu esposo, tienes tu familia, tú vas a ir construyendo tu hogar. Una mujer avanzada le puede ayudar a una más joven a cuidar de su casa. Y es que en un tiempo donde muchos piensan que la casa es una prisión para la mujer, una mujer cristiana puede enseñarle a una más joven que su casa puede ser un precioso hogar. Luego también una más grande le puede enseñar a ser buena, a ser amable, a dedicarse a cosas provechosas y finalmente a estar sujetas a sus maridos. Qué interesante. Comienza diciendo amar, sujetarse al marido. Donde el esposo, nosotros varones, hacemos bien nuestro trabajo, la esposa no debería de batallar en la sujeción. Pero hay veces que hay varones que son un poquito más difíciles, ¿verdad? Y que le hacen el trabajo ahí un poquito más costoso a la mujer o bastante más costoso a la mujer. Una mujer experimentada pudiera decirle cómo tratar con un varón difícil y pudiera ayudarle a decir, mira, si él te responde fuerte, no le respondas igual. No entres en ese altercado. Cosas, consejos que pueden ayudar para que su hogar vaya bien encaminado. En conclusión, hermanos, qué importante es el rol que cumplen aquellos de edad avanzada que caminan con el Señor. ¿Cuánto se podría beneficiar la iglesia y la sociedad si pudiéramos recibir de su sabiduría, de su experiencia? ¿Cuánto nos beneficiaríamos, hermanos? Y por eso termino con esto. Que el Señor nos bendiga, ayudándonos a los más jóvenes a aprender de la experiencia y sabiduría de los mayores, y que Dios bendiga a los mayores para que sean ese ejemplo y sabiduría para nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por estos versículos, esta palabra que nos da, Señor. Entendemos que enderezar una iglesia requiere tantas manos como sean posibles.
Pero Señor, usted nos ha bendecido poniendo personas claves para ese propósito. Y lamentamos que en este punto Satanás ha tomado tanta ventaja al hecho de que se ha descuidado el importante rol de las personas mayores. Pero Señor, usted bendíganos, ayúdenos Señor a tomar de esa experiencia, de esa sabiduría. Siga ayudando a las personas mayores a que sean un testimonio de fe, de constancia, sobrios, que puedan ayudar a las personas más jóvenes en estas cosas, Señor, que se ha mencionado ahorita. Por favor, Padre, ponga en las personas mayores este peso por buscar ayudar y ponga en los más jóvenes esa disposición y esa humildad de escuchar, recibir consejo y de buscar también. Se lo rogamos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.